Buenas noches. Se va terminando el año legislativo, pero comienza el año político. En la provincia de Santa Fe, en todo el país, vamos a tener un verano con alguna contradicción, ¿no? Inmersos en una crisis financiera que ha tocado a la Argentina. Tendrán que los políticos que, bueno, empezar a acordar las nóminas de candidatos en todas las provincias, tendrán que empezar a moverse en un escenario donde me parece que la sociedad tiene otro tipo de prioridades, tiene otro tipo de miedos, creo, porque los pronósticos que se hacen no son muy buenos, porque la propia presidenta de la Nación, con los anuncios que está dando, que se llama Plan Anticrisis, un título bastante pomposo, me parece que lo que hay son pequeños parches para ir cubriendo algunos déficits. En el caso de hoy tuvo que ver con el campo, con la baja de las retenciones al trigo y al maíz, pero hay cuestiones muy de fondo que la gente siente en su propio bolsillo, una de las cuales tiene que ver con el salario. Los últimos aumentos ya no van por la escalera hacia abajo, han quedado en el subsuelo. En consecuencia, bueno, frente a la temporada veraniega, frente a la temporada estival, ustedes observarán que no hay grandes movimientos en la zona de la costa, que no se vive la presencia de los mobileros anticipando lo que va a ser precisamente la temporada como sucedía en hechos anteriores, y que hay como un clima, diría yo, de temor. Esto no es para preocuparse, no va a ocurrir, creo, nada demasiado grave, pero a diferencia de lo que le planteó Cristina a los empresarios estadounidenses cuando le recomendó un plan B y habló del efecto jazz, bueno, está el efecto jazz, pero también obviamente ha repercutido y tenemos nuestro propio efecto tango. En la provincia de Santa Fe, bueno, termina el gobierno una gestión gris. Me parece que no ha sido todo lo buena que se esperaba. Me parece que también debe decirse en favor de Wiener que Santa Fe sintió muy fuertemente las dos crisis, la crisis del campo primero y la que está ocurriendo ahora, pero creo que han cometido algunos errores, como por ejemplo no haberse dado cuenta el mismo domingo de las elecciones, que quedaba un escenario político diferente, distinto. En la ciudad de Rosario, el socialismo vive dos cuestiones difíciles. Una, la gestión, que está atravesando también un periodo difícil, y otro son los años de gobierno. Habrán visto, primero en la provincia de Santa Fe, después de 24 años, pierde el peronismo cuando la gestión Obey, específicamente en los dos últimos años, había sido mejor que las otras gestiones, la de Reutemann y la del propio Obey incluida. Sin embargo, la gente, cuando quiso cambiar, cambió. Y si quieren un ejemplo menor, lo que pasó en las elecciones de Newell's Old Boys, también se cambió, después de muchos años. El problema en Rosario es saber quién va a encarar desde la oposición la misión de derrotar al socialismo. Será la señora que tengo enfrente mío y con quien vamos a conversar tras la primera pausa comercial. Se trata de la arquitecta María Eugenia Bielsa. Volvemos. Lo prometido decía entonces, estamos con la arquitecta María Eugenia Bielsa. Bienvenida. Gracias. Bueno, la primera pregunta no es política ni tiene que ver con cuestiones que, bueno, vamos a hablar también, pero yo quisiera una mirada suya sobre lo que está pasando en la ciudad de Rosario, desde su lugar de concejal, porque hay una sensación que, bueno, particularmente tengo y que me parece que le pasa a mucha gente, de que ha sido ostensible cierta debacle en la administración municipal. Me parece que lo que está pasando en la ciudad son dos cosas. Hay un desgaste, no digo natural, me parece, pero real de la gestión. Digo no natural porque se ha renovado el gabinete y sin embargo hay un desgaste
importante de la gestión, que con poca iniciativa, con pocos proyectos, un desgaste, me parece que un desgaste del intendente en cuanto a su credibilidad. O sea, el intendente, me parece que antes la palabra del intendente era una palabra que daba confianza y daba tranquilidad. Creo que eso de alguna manera se ha perdido, porque en reiteradas oportunidades ha mantenido algunos compromisos que no se han podido sostener. Y después hay una debacle financiera de la municipalidad grave. Es decir, la municipalidad está en un estado grave en cuanto a su endeudamiento y en cuanto a sus posibilidades de asumir nuevas políticas. Casi yo diría que el presupuesto es una especie de declaración de postración del municipio, que va a poder ejecutar con los aumentos que ha aplicado, los aumentos a la tasa, va a poder llevar adelante alguna política de mantenimiento de los servicios en los niveles actuales de prestación. O sea que lo único que ha aumentado notablemente es la prestación de servicios, y esto creo que está vinculado a que en este año se van a licitar nuevamente los servicios de recolección de basura, y hay una preocupación por el tema del transporte. En las otras áreas no hay crecimiento, hay un decrecimiento notable de la obra pública, de los servicios sociales, de los servicios de salud, que se mantienen en los mismos niveles. Me parece que esas tres cosas, digamos, falta de imaginación, falta de deseo y falta de recursos, dan como resultado la ciudad que hoy tenemos, y que realmente tiene una prestación notablemente menor a la que tuvo en otra época, y además creo que simultáneamente en este tiempo se fueron creando nuevas expectativas que después no se pudieron cumplir. Por ejemplo, el tema del presupuesto participativo, que creo que es una valiosa iniciativa, pero que mal ejecutada, porque en tanto no hay cumplimiento, empieza a desmoralizar a la gente respecto de la validez del instrumento. Un instrumento bueno, mal usado. Estamos en el 2008, empezando en el 2009, y todavía se están empezando a ejecutar proyectos que se comprometieron en el 2005, lo cual termina demoliendo a la gente en lo que se relaciona a su posibilidad de incidir en la gestión de la ciudad, ¿no? Acá parece como una contradicción que uno también tiene, es decir, lo mismo o casi lo mismo se decía hace 2 años, y el socialismo ganó en todas las seccionales. Es decir, frente a las críticas de la oposición, cuando uno va a la realidad de lo que sucede en las urnas, bueno, apareció ganando en los barrios, porque se dice el socialismo se ocupa del centro y no de los barrios. A mí me parece que en el 2007 lo que sucedió es que no había quedado tan expuesto la situación de la ciudad, y que hoy esa situación, digamos, ha llegado también al centro. Creo que antes había como una ilusión de que más tarde o más temprano algunos beneficios del centro iban a llegar a los barrios. Ahora pasó exactamente a la inversa. Lo que sucedió en los barrios llegó al centro. Y por el otro lado, me parece que el propio intendente ha admitido, y el propio ejecutivo ha admitido cuál es la situación. Claramente, cuando este año fue muy distinta a la exposición del secretario de Hacienda en el Consejo el año pasado que este año, digamos, cuando fue a defender el presupuesto. La exposición fue claramente la de un municipio que está en conflicto, y que lo único que va a poder hacer este año, si puede, es pagar sueldos, prestar los servicios básicos, y con cero capacidad de iniciativa frente a una crisis que además le pega también a Rosario. O sea que más que nunca necesitaríamos una iniciativa, un municipio que esté fuerte. Por el otro lado, me da la impresión de que este municipio creía que iba a tener cierto, digamos, apoyo privilegiado de la provincia, y esa situación hasta ahora no se ha dado. Entonces, también esto es otro elemento que se agrega al conflicto que venía arrastrando la municipalidad. Y bueno, como usted bien decía, los cambios se dan cuando la gente quiere. Me da la impresión de que hoy los rosarinos están un poco cansados de la gestión y del deterioro respecto de lo que la ciudad le prestaba hace un tiempo. A mí me parece que además de que cuando la gente quiere, cuando encuentra una herramienta capaz de canalizar esa idea de cambio. Y creo que también durante muchos años el oficialismo gozó de la carencia de oposición, o de una oposición muy flácida. ¿Usted tiene confianza en que en el próximo turno electoral sea distinto?
Me parece que esas cosas son, digamos, son biunívocas. Sucede que las figuras aparecen también cuando hay una especie de demanda social respecto de esa aparición y cuando respecto de un nuevo proyecto, un nuevo modelo de gestión. Cuando hay una demanda de la sociedad respecto de otras expectativas, la oposición empieza a encontrar figuras y de hecho creo que las hay. Así que me da toda la impresión de que que las elecciones legislativas van a ser importantes en este caso, para el socialismo y también para la oposición, y también van a ser importantes las elecciones del 2011. Es probable que lo que suceda en la ciudad también tenga que ver con esto que usted dice, ¿no? Con 18, 19 años de gestión que no han resuelto muchos de los problemas que los rosarinos consideraban estructurales, ni la basura, ni el transporte, ha resuelto la salud, pero también la salud se ha ido deteriorando. Es decir, creo que la ciudad dio un salto cualitativo importante hasta un momento que no se lo adjudicaría exclusivamente a la gestión del intendente Lifchi, me parece que también ya lo venía arrastrando desde la última gestión del actual gobernador Wiener, y después siguió en piloto automático durante tiempo y eso no alcanzó, no alcanzaba. Usted estuvo recorriendo la provincia desde su cargo de vicegobernadora, sabe cuáles son los déficits, cuáles son los beneficios de los cuales goza Santa Fe. ¿Cómo evalúa lo de Wiener en este año de gestión? Nosotros que somos de Rosario conocíamos que, digamos, teníamos la sensación de que esto iba a pasar. Me parece que había una serie de consignas, y atrás de las consignas no había demasiado espesor. Me parece que fue un año, que es probable que sea un año en que hayan necesitado amoldarse a la estructura provincial, que es otra escala, que es otro modelo, que es otra lógica, que la diversidad está muy presente todo el tiempo. Y creo que tiende a repetir modelos que aplicó en Rosario. Por ejemplo, el modelo de las 5 regiones se parece mucho al modelo de la descentralización de Rosario en una realidad que es absolutamente distinta, y que con lo que no alcanza con iniciativas cosméticas. Me parece que es de una diversidad y de una complejidad el territorio provincial que hay que tener verdaderamente políticas de gobierno que no son cosméticas, que son muy profundas y que además requieren de acciones particularizadas en cada caso. Esto no se ha visto, no se ha visto ni... Esta mañana yo escuchaba un balance sobre las cuestiones de seguridad, escuchaba un balance sobre lo que se había desarrollado en el ámbito de la justicia, los avances en el área sanitaria. La verdad que hay mucho menos en los más que en los menos, pero también es el primer año. Me parece que hay que dejarlo gobernar, hay que ver más adelante si también la iniciativa crece. Lo que no creo que, lo que creo que no es real es que no lo han dejado gobernar como lo ha planteado Hermes Wiener. Creo que realmente ha faltado iniciativa para gobernar, ha faltado convicción y ha faltado conocimiento de la complejidad con la cual se iba a encontrar. En este mapa institucional, digamos, desde el oficialismo, desde el Frente Progresista, se culpa al Senado, lo ha hecho el propio Wiener, de ponerle palos en la rueda. Usted conoce a los senadores, presidió esa Cámara. Me parece que ahí hay un manejo. Por un lado, uno no se puede quejar de lo que conoce. Él sabía que llegaba a una composición política que iba a tener mayoría en el Senado y que tiene mayoría en diputados, y que tiene en diputados una mayoría que les propia y que tiene mayoría de la oposición en el Senado. Me parece que se ha manejado mal lo que es la construcción política, la construcción de la relación entre oficialismo y oposición. Y que cuando hubo voluntad o cuando se quiso retocar esa relación o de alguna manera coordinarla, las cosas estaban, el juego ya estaba echado. O sea que me da toda la impresión de que ha habido un muy mal manejo de las áreas que tienen a su cargo la relación política del gobierno y la legislatura. Estamos dialogando con la arquitecta María Eugenia Bielsa, hacemos el corte, la pausa y regresamos. Hablábamos fuera de cámara con la arquitecta Bielsa que tal vez uno de los déficits del peronismo, del justicialismo, de la oposición, es no interpretar los valores de la comunicación política. Yo creo que mucho de esto existió en el gobierno de Obey. Yo creo que sí, que efectivamente en
digamos, en esa voluntad de austeridad y de priorizar el trabajo por sobre cómo comunicarlo. Yo creo que sí que cometimos errores que tenían que ver con comunicar lo que hacíamos. Si bien esto uno recorre la provincia y lo que usted dijo, que hay un reconocimiento a la tarea del gobierno del gobernador Obey, el ex gobernador Obey, es una tarea reconocida y que ha dejado marcas concretas en la gestión. La gestión ha dejado marcas concretas en el territorio. Creo que efectivamente nos faltó comunicación y nos faltó una manera de, esto que nosotros decíamos al principio de la gestión, de poder construir un relato que unificara lo que cada ministerio había llevado adelante y además de alguna manera enamorar a la ciudadanía respecto de un proyecto colectivo. De todas maneras también queda claro que, y me parece que eso también le pasa un poco a Rosario, que comunicación, solo comunicación no alcanza. Yo los otros días leía el año de gestión de la Municipalidad de Rosario y la realidad es que todo lo que está en las publicaciones es cierto. No hay nada que no sea, que efectivamente no se haya realizado. Ahora, ahí no hay un espesor de gestión, digamos, ahí no se ve un gobierno activo trabajando por los problemas de la ciudad. Se ven una serie de acciones cosméticas que después sí construyen un relato, pero bueno, el relato ya no alcanza. Digo, a veces ninguna de las dos cosas se alcanzan por sí misma. Me parece que eso es un complemento que tiene que venir justamente de un programa de acción fuerte, potente. Que probablemente nosotros no supimos contarle a la gente en su magnitud. ¿Le sorprendió la reacción tan extemporánea de Lifty? Es la primera vez que yo lo veo tan enojado después de la reunión que hubo de un grupo de dirigentes opositores, de Perichón. Me pareció un gesto de alguien que no está, que digamos, que no está en equilibrio, digamos, que no está equilibrado respecto de la situación. Yo creo que el intendente ha pasado por situaciones mucho más críticas y ha recibido críticas mucho más fuertes que esa. Creo que fue una expresión de debilidad que no debería haberse permitido. Yo veo que hay desde el socialismo una lectura en la oposición, de que esto fue como la punta de lanza, la base de sustentación de una vocación frentista de la oposición que va a conducir hacia una salida electoral. Estuvo acá Urruti, estuvo Caballero y la dieron a usted como la candidata natural, término que se aplica mucho en política. Usted sabe que no hay nada natural, no hay cosa menos natural que la candidata natural. Obvio. Pero bueno, cuando se habla de quién va a encabezar, quién va a ser la candidata a intendenta en el 2011, se habla de usted. La mayoría de los políticos dice falta mucho y no contesta, pero todas la miran a usted. Bueno, es una suerte que todos me miren a mí, pero la verdad que yo no estoy mirando para este lado en este momento. Digo, para ser sincera, creo que no es un momento... son dos cosas. Creo que no es un momento para detenernos en esto. Creo que no está dentro de nuestras prioridades. Y por el otro lado, yo tengo una visión muy personal de estos temas, que probablemente sea más autobiográfica que otra cosa, pero es que las cosas a mí me llegan o no me llegan por esfuerzo de trabajo. Las he tenido, algunas cosas que he podido hacer, las he podido hacer en función a esta cosa de imperativo de trabajo, y lo que no he podido, no lo he podido hacer porque mis condiciones no han sido lo suficientemente fuertes o no he tenido las suficientes convicciones para llegar a determinados lugares. Por lo cual, la verdad que no forma parte de las preocupaciones que nosotros tenemos ahora. Nuestra preocupación ahora, y estamos muy preocupados, es lo que está sucediendo en la ciudad, como desde la tarea del Consejo, que me parece que es una tarea para mí magnífica, porque me permite estar muy cerca de los problemas cotidianos y yo estoy muy interesada por los temas de la ciudad. Me parece que es una cosa, es un ámbito de trabajo muy cercano, en donde hay un montón de acciones concretas que uno puede llevar adelante, que tiene que ver con las iniciativas de los vecinos, y que el Consejo es como una especie de, diría como que es la única escala legislativa en donde el vecino puede ir con un problema y ese problema se puede convertir en una solución o en un proyecto. Eso no sucede en las cámaras, en las cámaras provinciales o en las cámaras nacionales. Y nosotros ahí vemos como un mandato de trabajo en el cual estamos muy
muy convencidos de que ese es el espacio que tenemos que llevar adelante ahora. Por eso no fuimos a esa reunión del martes pasado, de esta expresión de ciertos actores sociales y ciertas instituciones y ciertos sectores políticos, donde se planteaba, digamos, una alternativa, o donde se pudiera plantear una alternativa a la gestión actual. Nos parece que todavía no es el tiempo, y además no es nuestro tiempo, al menos. ¿Le gustaría ocupar un cargo ejecutivo? Bueno, a mí me gusta más la tarea ejecutiva. Siempre me parece que la tarea ejecutiva te permite estar más cerca de las demandas de la gente. Me gustan las tareas ejecutivas. En realidad me siento más cómoda, pero la realidad es que también desde las tareas legislativas, aunque la gente no entiende muy bien cuál es el rol de los parlamentos, más allá de que garantizar digamos, la lógica democrática, me parece que también en las tareas legislativas, sobre todo en las escalas locales, eso te permite incidir claramente en la vida de la gente, porque uno allí recoge una serie de una cantidad importante de preocupaciones, de demandas, discute los pliegos que tienen que ver con los residuos, discute los pliegos que tienen que ver con el tratamiento final de los residuos patológicos, ve los pliegos del transporte, trabaja sobre todas las normativas que inciden en la vida cotidiana de la gente. No es una estructura tan alejada, digamos, no está tan lejos de lo que es la demanda concreta de la gente, y allí puede introducir, y de hecho este año hemos en algunas instancias en donde el Ejecutivo ha sido permeable, hemos podido incorporar algunos temas que, además de efectivos, de concretos, que tienen que ver con la cotidianeidad, también tienen que ver con miradas ideológicas, o una determinada impronta ideológica sobre la ciudad. Por ejemplo, en el tema concreto del pliego, que fue uno de los que más tiempo estuvimos discutiendo, que es el pliego de los residuos, del nuevo pliego llamado para recolección de residuos, pudimos interpretar una ausencia importante en la periferia de la ciudad, en los barrios, y una preocupación dominante sobre cómo servir al centro, y pudimos hacer una serie de incorporaciones que significaban darle a los barrios las mismas cualidades urbanas que se le estaba dando en este aspecto al centro. O sea que incorporando que haya contenedores en todos los barrios, que las áreas comerciales de los barrios se mantengan y se barran y se limpien igual que se mantiene el centro de la ciudad. Digo, doy este ejemplo como un ejemplo muy concreto de cosas que mejoran la calidad de vida de la gente, y donde uno puede desde otra óptica ideológica agregar lo suyo. Y dentro de la interna del peronismo, ¿cómo juega María Eugenia Bielsa? Porque tuvo algunos contrapuntos con el reutemismo, se ha modificado esto. Eso forma parte de la imaginación popular. La verdad que nunca tuve un contrapunto con el reutemismo, porque, bueno, he tratado muy poco con Reutemann, creo que lo he visto una o dos veces o dos veces en oportunidad del cambio de gestión, cuando él dejaba la gobernación y nosotros asumíamos. Y después he tenido mucha relación con los senadores que, digamos, por lo menos mitad y mitad eran ovoidistas y reutemistas. O sea que, y he tenido una relación institucional muy concreta, muy clara, y creo que a los efectos institucionales, bueno. Después en el aspecto político está claro que tengo una relación de afecto y de respeto por Agustín, y por la tarea que Agustín ha venido realizando, y por el apoyo que Agustín le da a las políticas del gobierno nacional. Y si hubiera eventualmente una necesidad de definir hubiera un corte en ese sentido, quiero decir, que hubiera un distanciamiento del ex gobernador Reutemann del gobierno nacional, seguramente me van a encontrar más cerca de las políticas nacionales que de las rupturas respecto a las políticas nacionales. Estoy de acuerdo con los grandes trazos del gobierno nacional. Eso quería preguntarle, ¿cómo observa usted el gobierno de Cristina? Con altibajos, con cantidad importante de errores, pero también con grandes trazos que creo que los argentinos esperábamos. Creo que muchas de las cosas que este gobierno ha hecho, que este gobierno está haciendo y que ha hecho el gobierno de Néstor Kirchner, eran expectativas que nosotros teníamos, que nosotros como ciudadanos teníamos. Y por ejemplo, la posición frente a la crisis, más allá de que usted decía son parches, pero son parches que
que encuentra un gobierno bien parado frente al conflicto, no a un gobierno debilitado. La Argentina se hubiera desmoronado en otro momento frente a una crisis como la que estamos viviendo. Y me parece que hay un gobierno que está activo, que a lo mejor no llegan los tiempos que esperamos, que a lo mejor le costó volver a tomar la iniciativa, que le costó volverse a poner en el centro de la cuestión, pero que en un año difícil ha mostrado que llega al final del año bien parado y que tiene que ver con una política de que en los años de bonanza hubo una medición de que esto podía pasar y hubo una preparación para esta situación. Y creo que hasta ahora lo hemos logrado. Mire usted, está kirchnerista. No, no estoy kirchnerista, pero estoy objetiva. Me parece que, la verdad que con mucho menos otras veces se ha llevado puesto un gobierno las situaciones de crisis en el país. Y la verdad que en algún sentido comparando la situación actual con otros episodios, yo creo que lo que le está pasando hoy a la municipalidad es que el municipio no tomó registro en los años de bonanza de que este es un país cíclico y que las crisis externas o internas son casi una recurrente, mientras que el gobierno nacional pagaba deuda en los años de bonanza. El gobierno provincial previsionó, es decir, pensaba que, bueno, me acuerdo cuando se discutió el fondo anticíclico, que el socialismo no lo acompañó en las cámaras, pues esto fue en la gestión nuestra, no lo acompañó diciendo que esa era una caja que se guardaba el peronismo para las próximas elecciones, para cuando hubiera elecciones íbamos a salir a hacer obras, y realmente Rosario ha sido una de las más beneficiadas, entre comillas, porque lamentablemente beneficiadas, pero el fondo anticíclico asistió en el momento de la inundación el año pasado, asistió en el anteaño en el momento de la pedrada, asistió y permitió al gobierno provincial entrante, que el gobierno del doctor Wiener, encontrarse con un fondo importante en las arcas provinciales. La Municipalidad de Rosario gastó hasta el último peso, y me parece que eso es lo que hoy la pone en situación de debilidad respecto de la provincia y respecto de la nación. Mientras que ambos gobiernos tuvieron una política de austeridad y de racionalidad en el uso de los recursos, Rosario, bueno, esto además es una cosa que claramente decía el contador Ciara, y también lo sostiene el contador asegurado, que como siempre la demanda es mayor que la capacidad de respuesta, el Estado tiene que vivir en rojo. Nosotros no acordamos con esto, nos parece que la verdad que hoy nos encuentra bien parado porque ha habido un criterio de previsión. Y sí, me parece que es justo reconocerle eso al Gobierno Nacional. No estamos, en otro momento probablemente estaríamos lamentándonos de la caída de un gobierno. Le agradezco mucho haber estado acá, arquitecta. Gracias a usted. Hacemos el corte, estará con nosotros Horacio Girardi. Bueno, tras la presencia de la concejala María Eugenia Bielsa, que dejó definiciones muy importantes de cara a lo que es la realidad de la oposición, y también de alguna manera dejó la puerta abierta para una candidatura a intendente en 2011. Obviamente el decurso de los meses irán depurando la situación en la oposición. Lifchitz ha dicho ya que quiere ser el candidato a gobernador, con lo cual faltaría dilucidar quién va a competir por la continuidad del Frente Progresista, del Partido Socialista, en la Intendencia de Rosario. Hay varios nombres en carpeta, uno de los cuales es Horacio Girardi, quien estaba en el estudio, recibió un llamado de Lifchitz, aparentemente un viaje de urgencia, se retiró y no va a estar en el programa. Teníamos planeado para cerrar la edición un recordatorio que no hicimos en profundidad y que me parece vale la pena tener en cuenta, guardarlo, atesorarlo, como esas cosas que han sido de lo más importante que ha ocurrido en la vida de un país, de una república, y también, aunque a lo mejor la democracia no haya dado la democracia todas las respuestas y que esté en deuda incluso con la sociedad, vale atesorar vivir en libertad, poder debatir
cada uno de los temas, tenerlos al Parlamento funcionando, las cámaras legislativas a pleno, elegir a nuestros gobernantes. Por eso, desde este ciclo, les presentamos lo que fue el inicio de la vida democrática en la Argentina, o el reinicio tras la dictadura que consumió varios años. No se puede lograr que una nación crezca y se desarrolle cuando a través de la prepotencia y la violencia destruimos un día lo que hemos hecho el día anterior. Estamos cansados los argentinos de arar en el mar. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Sepultamos en el pasado la etapa de la decadencia. Vamos hacia etapas nuevas, hacia 100 años de paz y prosperidad. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino.
Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Parece que fue ayer, ¿no? 25 años de democracia, aquel triunfo de Raúl Alfonsín, aquellas manifestaciones callejeras que hoy ya no se ven. Es decir, desde aquel acto de Alfonsín, yo recuerdo, por ejemplo, en el Monumento a la Bandera, lo más parecido en cuanto a cantidad de gente se registró con la manifestación del campo hace muy pocos meses. Afortunadamente, insisto con esto, vivimos en democracia y por más que para muchos las cosas no marchen como uno pretende, es preferible a todos los otros sistemas. Penúltimo programa y algunas reflexiones para el final. Primero, una pregunta. El grupo que se ha conformado, el foro que aún no tiene nombre, que nucleó a dirigentes políticos, caso Boazo, caso Caballero, caso Rubeo, caso Perichón, ¿será la base de sustentación de una unidad de diversas fuerzas en la ciudad de Rosario? Hablamos hace mucho tiempo, y lo escribimos, de que se avisoraba una transversalidad a la santafesina. Es decir, frente a un escenario muy difícil para la oposición en la ciudad, ustedes saben que desde hace muchos años no pueden hacer pie, que es gobernada por el socialismo, que le faltan referencias. La idea es, bueno, nuclear voluntades, buscar incluso referencias sociales que estén fuera de la política partidaria para encontrar un nombre que se constituya en alternativa al socialismo, que el 2011 no lo tendrá a Lifchitz y que tendrá que buscar a su heredero. Y dentro del Partido Socialista, aunque todo esto sea hablado, discutido, debatido entre algodones y que no salga a la luz pública, hay tres patas. Una la conformada por el binerismo, la otra por el lifchismo y está también el Partido Socialista. Del acuerdo o no de estos tres sectores saldrá el nombre del sucesor o de la sucesora de Miguel Lifchitz para encarar un próximo turno electoral. En lo que refiere a la provincia de Santa Fe, lo hemos dicho, Wiener ha terminado su primer año con algunos inconvenientes que tuvieron que ver fundamentalmente con la situación institucional que se vive. Hay una Cámara de Diputados integrada por 10 legisladores socialistas, el resto está compuesto por dirigentes aliados al partido, partidos aliados como la UCR, como el ARI, como algunos legisladores que se fueron del ARI para integrar el sí, la democracia progresista. Aquí, en diputados, este frente, esta alianza ha funcionado bien. Al menos no ha habido grandes cortocircuitos hasta el momento, por más que se murmure, haya rumores de que los radicales quieren más lugares y todo ese tipo de cosas. Pero en el Senado, la mayoría absoluta que tiene el peronismo le ha hecho morder el polvo en varias cuestiones. Y creo que acá está el déficit, la presencia de un negociador, de un articulador o de un cambio de estrategia, de negociar directamente el gobernador con la cabeza de los senadores, que a su vez es el presidente del PJ, que se llama Ricardo Spinozzi. Por lo demás, se conoce que Rubén Giustiniani va a pugnar por la reelección de su banca a senador, que Carlos Reutemann va a ser el candidato también a senador por parte del justicialismo, y cabe dilucidar qué va a suceder con Agustín Rossi, que ya se ha postulado para diputado nacional, pero
pero ustedes saben que la relación entre Reutemann y Agustín Rossi no es precisamente la mejor. Incluso Reutemann ha dicho en conversaciones privadas que no puede salir a hacer campaña con Rossi porque es muy mal visto en los sectores del interior de la provincia a través de la defensa que hizo como presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria de las retenciones. Veremos cómo esto lleva a una salida. El más interesado en que el peronismo haga una buena elección es Néstor Kirchner, porque cree que va a perder muchísimas provincias y va a apostar en buena manera a la provincia de Buenos Aires, al aparato bonaerense, al conurbano. Ustedes saben, provincia de Buenos Aires tiene el 40% del padrón de todo el país. En consecuencia, si logra el kirchnerismo el 38-35% de los votos en provincia de Buenos Aires, al menos no perdería la elección y podría ser, frente a la división de la oposición, la primera minoría. Por eso, ante este nuevo escenario y ante la posibilidad de que el propio Néstor Kirchner sea candidato a senador, se está hablando de una alianza que va desde la coalición cívica hasta el PRO. De todas estas cuestiones, ustedes van a comenzar a leer, a escuchar a partir de los próximos días, porque termina el año legislativo, pero comienza un año político que va a tener su correlato en octubre del 2009. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días con el último programa de la temporada de En Profundidad. Muchas gracias. Buenas noches.